Tenemos al ingeniero Adrián Zapata, jefe del área de distribución de la SES. Bienvenido, Adrián, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, tenemos aquí tu visita por los inconvenientes, bueno, que fueron de público conocimiento este fin de semana a raíz de los cortes de luz. Y el tema de un transformador, ¿sí? Ustedes están trabajando a full. Te tomaste un tiempo para venir para acá, te agradecemos. Gracias por este tiempito. Sabemos que estás acotado de tiempo por todo esto que está pasando, pero bueno, gracias por estar aquí con nosotros. No, bueno, gracias a ustedes por el llamado y bueno, para explicar un poco a todos lo que ha pasado desde el viernes a la tarde hasta, bueno, hasta ahora, que todavía la gente del EPEN sigue trabajando para tratar de reponer, de normalizar el servicio lo antes posible. Perfecto. EPEN a nosotros nos abastece desde la estación transformadora que se encuentra a la entrada de Zapala. Sí. Ahí nos abastece mediante dos transformadores que lo que hacen es bajan la tensión de la línea que viene desde Cutralcó, bajan la tensión y ahí distribuyen mediante dos transformadores la totalidad del servicio de Zapala y Aluminé, Villa Pegüeña, Mariano Moreno y Ámbar y Loma Negra. Perfecto. Bien. Son, digamos, líneas distintas, son diferentes niveles de tensión. Tanto todo lo que es la ciudad de Zapala y Mariano Moreno se alimenta mediante líneas de 13.200 volts y Ámbar, Loma Negra, Villa Pegüeña y Aluminé mediante líneas de 33.000 volts. Ajá. Cada uno de los transformadores tiene diferentes salidas para abastecer a los distintos lugares. Claro, mediante también cada uno con su tipo de carga que tenga. El viernes a la tarde nosotros nos encontramos con que un sector de la ciudad salió de servicio que medianamente por ahí pasa. Sí. Nosotros tenemos, con uno de los transformadores alimentamos lo que es el bajo y el centro de Zapala y con el otro transformador el alto. Bien. Sale de servicio el alto, empezamos con todas las maniobras que normalmente hacemos para reponer el servicio y cuando nos enteramos que por ahí va a llevar un poco más de tiempo de lo normal, tenemos cierta maniobrabilidad dentro de la ciudad para, con un transformador desde el EPEN, abastecer la totalidad del servicio. Tal cual. Por eso, a veces por más de que tengamos una falla o cuando tenemos que hacer un mantenimiento que lleva 3-4 horas, cierto sector no se queda sin energía 3-4 horas. ¿Por qué lo abastece? Porque abastecemos por otro lado. Así que bueno, tuvimos esa situación. Con el correr del tiempo, el EPEN nos empezó a avisar de que por ahí iba a llevar más tiempo de lo normal, porque ellos también, cuando les sale el transformador de servicio, tienen que empezar sus análisis para saber si cuál fue la falla. ¿Y cuál es la posible solución? Porque también está correcto. Hasta que, bueno, en un momento, nosotros ya, esto ocurrió a las 5:20 de la tarde. Nosotros a las 6 de la tarde aproximadamente ya teníamos repuesto el servicio en la totalidad de la ciudad, a pesar de que EPEN todavía no podía poner en servicio el transformador de esa salida, pero, como digo, mediante la línea del centro y la línea del bajo de la ciudad, nosotros alimentamos el alto también. Perfecto. A esto alrededor de las 6 de la tarde. Se recargó uno, digamos. Claro, se recargan los dos alimentadores de ahí, de los otros dos sectores de la ciudad, pero la ciudad está totalmente con servicio. Bien, perfecto. Cuando EPEN ya nos avisa de que cuál es el problema, para todo esto nosotros estamos en permanente comunicación con la gente de la estación. Trabajando en conjunto. Sí, trabajando en conjunto. Nos comunica que el problema es grave, de que no se iba a poder normalizar el servicio durante el mismo día. Esto estamos hablando del día viernes por la tarde. Viernes a la tarde. Bueno, nosotros hasta ese momento seguíamos con funcionamiento normal, monitoreando permanentemente las cargas de tanto del sector del bajo y del centro, y sin problemas hasta aproximadamente las 7 de la tarde, con el horario comercial, cuando los comercios empiezan a cerrar en el centro. Normalmente, ¿qué pasa? El centro empieza a cerrar, empieza a disminuir la carga del centro y se empieza a mudar la carga hacia el alto. Para el alto, porque es la gente que ya empieza a volver a su casa. Exacto. Es la variable normal dentro de la carga de la ciudad. Pero bueno, a esa hora la particularidad que tenemos es el encendido del alumbrado público. Claro. Entonces, la carga de alumbrado público es muy grande también. Hasta ese momento veníamos bien, con un transformador abasteciendo, desde el lado del EPEN, abastecía todo Zapala, Moreno, Villa Pegüeña, Aluminé. Y estábamos relativamente bien.
hasta que bueno, se empieza a levantar la carga de alumbrado público y empieza a llegar al límite de la capacidad de abastecimiento. En ese momento, bueno, la verdad que hay que tomar decisiones y bueno, decisiones casi inmediatas. Hay que tomar decisiones inmediatas, claro. Y una fue, digamos, disminuir el alumbrado público. Empezamos bajando la carga de alumbrado público de la ruta, bien, que es muy grande, porque hay mucha cantidad de luminarias de mucha potencia. Es grande la carga de la ruta. La carga de la ruta. Empezamos a bajar eso, no alcanzaba. Dijimos, bueno, hay que empezar a afectar barrios. Claro. Y yo sé, le han llegado comentarios, han leído comentarios. Yo sé que la gente se enoja porque están las calles a oscuras, pero obviamente cada persona piensa en me van a entrar a robar, es la seguridad de cada uno. Nosotros desde este lugar tenemos que tomar otro tipo de decisiones, es decir, ¿qué prefiero? ¿Dejar un barrio sin alumbrado público o cortarle el suministro a la gente que no tiene gas y que usa la energía eléctrica para calefaccionarse? Claro, sí. Es que hay que poner en una balanza lo más importante. Una vez bueno, que no quiere decir que deja de ser importante no tener alumbrado público, pero lo otro también es mucho más importante. Claro. Se puede decir. A ver, son el orden de prioridades que teníamos. Si llegamos a un punto en el que hay que empezar a hacer cortes rotativos y empezar a sacar una hora un barrio, otra hora otro, eran pasos más adelante para seguir el viernes a la noche. Por el momento apuntamos a bajar la carga de alumbrado público y apuntamos a todo lo que es luminarias de sodio. Por eso por ahí se vio que el centro, algunos barrios que hemos estado cambiando a LED, quedaron prendidos porque no significaban una carga considerable el LED. Entonces por eso apuntamos primero a cargar los barrios que tienen sodio. Sodio, correcto. Para todo esto, cuando se empezaron a tomar estas decisiones, empezamos a ponernos en contacto con toda la gente de la ciudad. Sí. A avisar al intendente, porque sea como sea el responsable de la ciudad y iba a tener toda la ciudad oscuras o gran parte de la ciudad oscuras. Nos pusimos en contacto inmediatamente con gente de la policía para pedirles que se patrulle más. Se incremente el patrullaje y el personal en las calles, digamos. Sí, tal cual. Para seguridad. Por una seguridad. O sea, no es que nosotros bajamos el alumbrado público y que quede toda la suerte. No. Esta toma de decisiones tiene toda una planificación después. Sí. Si bien hay que hacerlo todo rápido y hay que tomar decisiones en poco tiempo, se toman todas las medidas de precaución. A mí me consta que eran las 12 de la noche, andaba recorriendo la ciudad y había muchísima circulación de policía. No es que se ha dejado a la buena de Dios, por decir así. Exactamente. Se tomaron las precauciones necesarias. Se tomaron las precauciones, estábamos todos avisados, incluso tuvimos el acompañamiento del ente del agua, porque enseguida se habló con la presidenta del ente para que trabajemos en conjunto, decir a la gente, pidámosle también de que consuma menos agua, porque eso significa menor bombeo, entonces baja la carga. Por cualquier situación estaba avisado el director del hospital de que podía haber algún problema. Estábamos todos al tanto de la situación. No llegamos no hizo falta tener que juntarnos y armar un equipo de emergencia, pero sí estábamos todos al tanto de toda la situación que estaba pasando, porque la verdad que estábamos trabajando sobre el momento, viendo qué pasaba, hasta también tener novedades de PEN. De PEN, a ver cuál podría ser la posible solución, que es lo que está ocurriendo, ¿no? Ahora ya en vías de solución. Y son las medidas que tomaron ustedes, porque recordamos que hace algunos años atrás pasó algo parecido, con una falla de un transformador también, en donde la ciudad estuvo sin luz durante muchísimo tiempo. Bueno, se estaban haciendo los trabajos necesarios, pero para evitar llegar a eso, fueron la toma de decisiones que nos estás comentando ahora. Es muy importante de resaltar esto de lo que pasó hace algunos años, porque todo esto se tomó para evitar llegar a eso. Yo en ese momento no estaba dentro del departamento de la cooperativa, pero bueno, la falla fue otra, fue más grave que esta situación, porque en ese momento directamente lo que pasó es que, así como les digo, nosotros, EPEN nos alimenta mediante una línea que viene de Cutralcó. Bueno, en ese momento lo que pasó fue que se cayó la línea que viene de Cutralcó. No teníamos ni siquiera esta posibilidad de decir,
no es que teníamos que reducir cargas, sino que directamente no había posibilidad de suministro desde ese sector. Claro, no se podía planificar todo esto que hicieron ustedes ahora en ese momento, no se llegó a eso. No. En este caso, bueno, así logramos pasar la noche del viernes. Sí. Durante el día la verdad que no teníamos problema, porque ya nos había pasado el viernes ahí a la tarde. Sí. Las cargas se mantenían bien. Y durante el día baja el consumo, por supuesto. Y sobre todo un fin de semana. Claro. Al no haber comercios, por ahí las industrias no trabajan exactamente. el fin de semana. Claro. Ya el día sábado el panorama era otro, un poquito mejor. El sábado ya a partir del mediodía nos juntamos con toda la gente de PEN, incluso, bueno, nos acercamos a la estación porque nos llamaron para planificar algunas medidas de emergencia por si hacían falta. Ellos estuvieron ahí, montaron una estación provisoria para poder desde otra línea alimentar Mariano Moreno, entonces ya aliviar un poco. Continúa alivianando la del transformador que estaba en función. Que está en funcionamiento, claro. Porque la idea era dejar ese transformador exclusivamente para alimentar Zapala. Entonces, se hicieron todas esas pruebas, más o menos se conectó sábado hasta las 10, 11 de la noche, ya se logró conectar Moreno en ese transformador, y bueno, es carga que se sacó del que nos alimenta a nosotros, por eso sábado a la noche ya pudimos empezar a prender alumbrado público, hasta que llegamos al punto en el que estaba todo el alumbrado prendido. Así pasamos todo el domingo, y esa es la situación que tenemos hoy. Hasta el momento. Hoy obviamente tenemos otro tipo de carga en la ciudad, ya volvemos a hacer un día de semana con toda la carga comercial, con la carga industrial. Vamos a ver cómo se comporta de acá hasta el final del día. Esperemos no tener que volver a tomar alguna determinación de decir hay que apagar cierta carga de alumbrado público, pero bueno, son cosas que lo vamos a ir viendo en el momento, la verdad. Sí tenemos, bueno, ya estuvimos en contacto con la gente de PEN, el transformador nuevo que viene a reemplazar al que se quemó, ya tenía que llegar en horas de la madrugada, pero bueno, son equipos que, tanto el que está y el que se quemó, como el que viene, no son equipos fáciles ni de desmontar ni de montar. El traslado tiene sus horas. Sí, son equipos que son 2 días para desmontar el que estaba acá. Claro. El transformador que estaba en viaje o el que llegó estaba montado en otra estación transformadora que era una estación de backup en Plotier. Sí. Entonces se tardó 2 días en desmontarlo de ahí. Demora en llegar porque lo que venga, creo que pesa 40 toneladas. 40 toneladas, sí. Foto, sí, es muy grande. Y a ese tipo de transformadores hay que desarmarlos para moverlos. Entonces hay que sacarle los radiadores, que son partes que en el carretón que viene en el camión exceden los límites permitidos. Hay que vaciarle el aceite. Y por eso anoche en un momento ya vimos que ya habían llegado los radiadores, el aceite, después el transformador venía incluso escoltado por una grúa en otro lado, por lo que nos comentaron. Sí. Yo hoy no lo vi todavía, si ya llegó, la novedad que yo tenía que iba a llegar en horarios de la madrugada, y que hoy ya se iban a empezar los trabajos para montarlo, para descargarlo y montarlo para que en estos días ya esté todo normalizado. Esto sería aproximadamente 2 días hasta que se normalice en su totalidad. Puede ser un poco más también, porque hay que ver una vez en el lugar in situ. Exacto. Hay que ver qué es lo que pasa, porque por ahí te encontrás con otro inconveniente y vos decís, son 2 días y te va a llevar 3 o 4. Claro. Ese sí. Bueno, están trabajando incesantemente, siguen trabajando. Vamos a ver qué novedades hay a raíz del transformador, que yo calculo ya debe estar llegando a la ciudad, si es que ya no está acá. Vamos a ir pasando información y vamos a estar al tanto de eso. Lo importante, Adrián, es que están trabajando, se está trabajando para solucionar esto. Y bueno, hay un montón de alternativas. No quiere decir que estamos sin luz en toda la ciudad, y los trabajos se están haciendo. Sí, de hecho, incluso sábado al mediodía, lo que salió de la reunión con todas las autoridades del EPEN, cuando vimos alternativas posibles por si lo que era el traslado del transformador o la puesta en marcha se extendía, era incluso armar alguna estación de emergencia en otro punto de la ciudad. Entonces ya nos movimos, vimos otros puntos posibles, está todo preparado por si llegara a pasar algo, instalar una estación para aliviar carga por otro lado.
Entonces tenemos varios planes para que el usuario no se quede sin energía en ningún momento. Este inconveniente, desconocemos, por supuesto, todos acá la parte técnica, porque eso lo desconocemos. Pero quizás hay algún diagnóstico de por qué se produjo, por qué colapsó, porque esto es como un auto. Perdón por la comparación, pero ¿viste? Vos llegás a tu casa en la noche, estacionás, al otro día vas y no arranca el auto porque se rompió esto, se rompió el otro, ¿no? Claro. ¿Tienen el detalle de lo que pudo haber pasado, lo que pudo haber ocasionado esta falla, digamos? No, todavía, o sea, EPEN tenía que terminar de desmontar el transformador para poder empezar a hacer algunos ensayos de laboratorio ¿Qué es lo que pasó? Y determinar qué es lo que pasó. Lo que sí, en algunas cosas, los comentarios que me llegaron, que eran por ya las bajas temperaturas, y no tuvo nada que ver con bajas temperaturas. No es una cuestión de... Eso, eso descartado, porque no quiere decir que porque empezó a hacer un poco de frío se recargó el sistema y falló un transformador, no. Fueron fallas, no fue sobrecarga, fueron cortocircuitos que se tuvo en una línea. Bien. Que fueron las que provocaron alguna falla. Que pueden haber sucedido por el viento, sé que había el rumor de alguna rama arriba de la línea, bueno. Algo, sí. Eso se verá después de desmontar todo con un análisis, se sabrá más específico en algunos días. Sí, pero yo por lo que he leído, que la gente se quede tranquila, que no es que vamos a tener este problema a medida de que baje más la temperatura. No tuvo nada que ver con el frío. Es más, puede haber tenido más que ver con el viento que ese momento, que tampoco fue un viento fuerte. Claro, el anuncio decía viento fuerte, que lo comentábamos hoy en nuestros horarios. No se cumplió esa emergencia que había con respecto al viento tan fuerte. Hubo viento, sí, pero no tan fuerte. Hubo viento y la verdad que por suerte y por las medidas que hemos tomado por ahí en los últimos años, esos niveles de viento no nos están generando grandes problemas. Puede generar una salida de servicio momentánea o algo que en 15-20 minutos se repone el servicio. Pero hasta no nos han generado grandes problemas esas ráfagas. Por eso es algo puntual. Perfecto. Es algo puntual que ahora se determinará el por qué, pero al menos que la gente, dejarle esa tranquilidad a la gente de que no fue por una sobrecarga, ni por frío ni nada. Claro, bien, fueron fallas cortocircuitos, como sí. Fue una falla que tuvo ahí en alguna de las líneas, nada más. Bien. Adrián, bueno, muchísimas gracias por tomarte estos minutos, por venir acá. Sabemos de que están trabajando a full. Damos por hecho eso, así que agradecerte por estos minutos y iremos informando a medida de que tengamos información de qué es lo que va pasando con el transformador que está llegando a la ciudad y todo lo demás, cómo se irá normalizando el servicio también, lo vamos a informar acá. Totalmente. Y bueno, agradecidos, muchísimas gracias por el trabajo que han hecho. El fin de semana entendemos que estuvieron trabajando a full y lo siguen haciendo, así que bueno, dejarle tranquilidad a la comunidad que las cosas se están haciendo y que se hicieron las tareas necesarias para que no pase a mayores y que el servicio se restablezca con normalidad. Y se mantenga. Adrián, muchísimas gracias por haber venido hasta el piso. Siempre es un placer. Y bueno, un saludo de parte de todo el equipo también para el servicio de distribución de la CES. Bueno, muchas gracias a usted por la oportunidad de explicar un poco a la gente todo lo que pasó. Pedirle a la gente, bueno, que si llegamos a tener que bajar de nuevo algo de carga de alumbrado, un poquito de paciencia, que nosotros estamos permanentemente monitoreando todo y en donde podemos volvemos a conectar alumbrado público. Creemos que no va a volver a pasar, pero bueno, vamos a ver cómo se comporta hoy a la noche y que todos son medidas para, cuando decimos no afectar al servicio de la gente, para que la gente no se quede sin energía en cada hogar y bueno, y generar menor problema.